Después de la salida de prácticamente toda la generación que se vio de parte de Nvidia con las RTX 4000, finalmente vimos cómo se dio también el paso desde AMD con las RX 7000, trayendo así dos de los pilares clave para cada entrega, como lo serían las RX 7800 XT y las 7700 XT, que aunque no propiamente podríamos decir que dieron un avance muy relevante de parte de su rendimiento con respecto a la pasada generación, sí que nos abrieron el camino hacia muchas alternativas adicionales que harían frente a esas RTX 470 de parte de Nvidia, y sobre todo desde costos más reducidos. Y desde todo ello y a partir de la RX 7700 XT te estaré mostrando cuáles serían los mejores ensambles que vas a poder realizar desde la combinación de la misma con un producto propio de la compañía como lo sería el Ryzen 5 7600X, a través de lo que van a ser tres ensambles distintos enfocados hacia una primera parte en una construcción con las mayores reducciones de costo que se puedan plantear sin limitar demasiado estos componentes, una segunda categoría con la cual vamos a poder tener la mejor relación calidad-precio para una construcción y finalmente una última categoría con la cual trataremos de sacarle el mayor aprovechamiento a esta CPU y GPU dentro de un ensamble. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes y ensambles mencionados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada uno de esos ensambles, a partir de esos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante este video, o si es que decides variar entre los mismos. Ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante procesador, donde tendrás que tener en cuenta que esta presente generación sería compatible actualmente con la serie 600 en chipset, donde se abarcaría desde A620 como una gama de entrada, una gama media en B650 y una gama alta en X670, a través de las cuales, y sobre todo en productos de gama alta en el propio chipset en cuestión, tendríamos variante C, que mejoraría en la conectividad agregando más de una conexión en PCI Express 5.0. Cualquier placa que pertenezca a alguno de esos chipsets serviría con ese procesador, pero evidentemente hay algunos modelos que se destacan más y aquellos son a los que le daré recomendación. En hilo con esos cambios de plataforma, el uso de memoria RAM tan solo se limitaría hacia DDR5, y en relación a sus frecuencias tendrías que determinar según la placa que escojas cuál sería el soporte que se nos va a proveer, a lo cual también se le suma que ahora se pueda contar con memorias que tengan perfiles ESPO, como una variante del XMP para llegar a ciertas frecuencias. Por lo que de forma segura lo recomendado es inclinarnos por memorias que garanticen el soporte con AMD ESPO, aunque a pesar de que lo he recomendado, no hay ningún problema si escogemos memorias que anuncien el uso de perfiles XMP y las podemos llegar a emplear bajo esta plataforma. Siguiendo en relación a esta CPU, la misma no nos va a proporcionar disipación, por lo menos desde la versión X, por lo que tendremos que añadirla a ese presupuesto, y en este caso siendo de lo más conveniente el pasar hacia refrigeraciones líquidas. En cuanto a la versión no X, sí que nos aporta su disipación y perfectamente la podemos utilizar en una construcción, aunque la recomendación, si nuestro presupuesto es ajustado, sería partir con esta durante un tiempo y eventualmente optar por opciones de mayor gama. Por parte de su gráfica en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por AMD partiría en los 700 watts, que ante un consumo de 245 watts de la GPU, más otros 105 watts del procesador, pues evidentemente esas fuentes de 700 watts están de hecho de más para estos componentes. Sin embargo, nos apegaremos desde la base recomendada por la compañía y nos asentaríamos en los 750 watts como recomendación de partida, y a su vez, lo más recomendable sería inclinarnos por marcas reconocidas y con certificaciones. Más allá de ello, por lo menos en compatibilidad, tampoco hay mucho que debamos tener en cuenta. Probablemente el formato de la placa y hasta el propio tamaño de los ventiladores y radiadores sea lo único adicional a tener presente, donde de igual manera en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, además de que en los comentarios y en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo algunas de tus preguntas. Finalmente, como mención, esos precios mostrados entre esos componentes pueden llegar a variar dependiendo de cuando mires este video, y por lo cual te recomiendo guardar el enlace en la descripción, iré evaluando los costos entre esos componentes para obtener la mejor oferta disponible. Ante todo ello también ten presente que aunque te voy a enseñar ensambles completos, debes modificar aspectos como la cantidad de memoria RAM extra o el almacenamiento adicional según tus propias necesidades. Ensamble económico.
Aunque la construcción que estamos realizando a partir de estos dos componentes base nos acercaría sobre todo a un ensamble pensado para la gama media, lo cierto es que podremos llegar a reducir significativamente los costos de la propia construcción desde componentes no tan limitados. Sin embargo, comenzaremos nuestra recomendación centrándonos en la CPU y su sistema de refrigeración, ya que en ese caso sería altamente conveniente optar por la versión no X de este procesador. Esta elección no solo garantizaría un rendimiento de igual manera bueno y apropiado aún para esta GPU, sino que también reduce los costos en comparación con el modelo base, además de permitir su combinación con placas en chipset como A620 gracias a las reducciones de su TDP. Pero dentro de sus aspectos más importantes estaría el que para esta versión se incluye una disipación de stock, diseñada principalmente como una opción para un uso temporal, pero que en realidad nos brindaría la oportunidad de ajustar nuestro presupuesto de manera efectiva. Esta es nuestra primera recomendación y una de las más adecuadas si nuestro presupuesto es limitado. Sin embargo, si estás interesado en el modelo base o si es que deseas cambiar la disipación de stock de esta alternativa, también tendrías varias opciones a considerar para mejorar las condiciones sin incurrir en costos significativos. Estas alternativas se dividen principalmente en refrigeraciones por aire y refrigeraciones líquidas. En el caso de refrigeraciones por aire, existen opciones de alto rendimiento que son comparables entre sí, como por ejemplo serían la SACA 500 en Deadcool y la serie NH-U2CS Redux en Noctua, que ofrecen rendimientos muy similares a un costo bastante cercano, lo que las hace adecuadas para este procesador en esa categoría, e inclusive para CPUs de una mayor gama. Eso sí, son de perfil alto y tienes que considerarlo ante el gabinete a seleccionar. Por otro lado, si estás considerando la refrigeración líquida, también hay modelos económicos que proporcionan un mejor rendimiento inclusive. Un ejemplo son los Frozen Magin 2 de Thermalright, que ofrecen un rendimiento impresionante a un precio muy competitivo, principalmente por ser las primeras apuestas por parte de esta compañía. Además de esto, tendríamos otras compañías más acentuadas en este mercado, que incluirían modelos como los LS520 SE de Deadcool, y desde la misma inclusive la serie Castle sigue estando perfecta para la combinación con esta CPU. Y dejando de lado esto es como a su vez abriremos camino ante aquellas recomendaciones para sus placas base, donde los productos más económicos vendrían desde opciones dentro del chipset de menor gama A620. Sin embargo, dichas placas me parecen bastante obsoletas, por lo menos sus gamas de entrada, y por ende saltaría mejor hacia B650, donde tendríamos alternativas muy cercanas a los costos de aquellas A620, a partir de modelos como pueden ser B650MP para MSI o las B650MK de parte de Gigabyte, dos modelos muy similares que nos darían la introducción hacia dos conexiones para M.2 en PCI Express 4.0, además de la disipación para una de estas conexiones desde el modelo en Gigabyte. Su VRM realmente sería sencillo, desde combinaciones que contarían con 6 u 8 fases para su VCore, así como MOSFET de gama baja, además de la disipación por lo menos para su VCore. Pero eso sí, serían alternativas con las que perfectamente podríamos partir ante un procesador como estos. Asimismo veremos cómo también se le da introducción hacia USB-C, con dos conexiones para la MK y una tan solo para la MP. Además tendríamos Flash BIOS Button o QFlash Button e inclusive conexiones para RJ45 en los 2,5 GB, por lo que son opciones dedicadas a una gama de entrada, pero donde no precisamente partiremos con una mala alternativa. Evidentemente dependerá de tus necesidades como para cuestionar qué tan apropiado sea para la construcción que intentas realizar. Desde acá, y si tal vez tu presupuesto no se ve tan limitado como esto, daremos paso hacia otras dos alternativas en Gigabyte, con lo que sería en primer lugar B650M DS3H, mi modelo preferencial en gamas bajas, y que sobre todo nos dará la base de mejora de estas opciones ya mencionadas. De esta manera pues se da el salto en mejor VRM, sobre todo por los MOSFET, y la disipación para ambos M.2. Realmente no se altera mucho más allá de esto, pero sí que continuaría siendo una excelente alternativa, eso sí, muy cercana a lo ya mencionado. Y es de lo mismo, y si es que en realidad quisiésemos un salto más relevante, el siguiente paso sería acceder por placas en formatos ATX, como sería Gaming Edge, que tendría dentro de sus principales mejoras la introducción ante una tercera conexión en PCI Express 4.0, que marcarían el camino de mejora de las alternativas por encima de su gama. Una vez más se tendrían las mejoras desde su VRM, disipación en cada M.2 y en el mismo VRM, un backplane unificado, y nuevamente no hay mucho más allá de ello, pero ya estamos desde una base más que apropiada para esos componentes, desde lo que es un costo reducido en comparativa al resto de opciones. Y como vimos, la mejora ante alternativas como estas sobre todo se tienden a marcar en base a los avances en cuanto a la cantidad de M.2 que se puedan incorporar, y lo mismo determinaría a su vez las recomendaciones para el almacenamiento, donde sí podríamos aún seguir bajo el soporte de unidades por SATA, pero sobre todo pensaría en estas como opciones complementarias para el almacenamiento secundario.
mientras que para ese almacenamiento principal no nos desapegaríamos de esas unidades de SATA por lo menos en costo, pero sí que partiríamos sobre unidades en M.2, a partir de lo que serían opciones como las SN770 de Western Digital, que ya accederían en PCI Express 4.0, o inclusive sería factible seguir disponiendo de PCI Express 3.0 desde las 980 para Samsung. Ambas excelentes opciones, donde en rara ocasión necesitarías de la mejora por las mismas, y es de costos difícilmente rebatibles. Eso sí, hay que aclarar que son unidades que utilizan caché para llegar a esas frecuencias que anuncian, pero siguen siendo excelentes opciones. Desde ahí saltaríamos directamente sobre otro de esos cambios relevantes que nos trajo esta generación con el paso hacia DDR5, donde si buscamos una opción económica, lo más conveniente sería optar por una configuración de los 16 GB, compuesto por dos módulos. Una elección acertada podrían ser los módulos de FuryBS de Keystone, que ofrecen no solo un buen precio, sino también una alternativa con una iluminación RGB que mejora el aspecto visual. Y todo esto desde un costo bastante cercano. Además de ello, tendríamos también a disposición módulos como los de Vulkan Z de parte de Team Group, que sería otra excelente opción. Cuanto a la frecuencia independiente de esa elección por esos módulos, me centraría en los 5600 megatransfer, que a mi parecer es un buen punto intermedio para minimizar cualquier pérdida de rendimiento en este aspecto. Con esto, prácticamente ya estamos finalizando la elección por los componentes para esta construcción, por lo que daremos paso ante aquella gráfica que deberíamos incluir, donde realmente te diría que no hay precisamente una forma de reducir los costos. Lo mejor que podríamos hacer sería pegarnos hacia aquellos precios base para esos productos, que sobre todo no lo harían construcciones a doble fan, como pueden ser las pools de Chaper, aunque también tendríamos otros ensambles que se ajustarían a ese precio base entre las WindForce de parte de Gigabyte o las Fighter de Power Color. Y aquí realmente la elección dependerá sobre todo de la oferta, que inclusive podría estar a favor de otras alternativas no mencionadas. Donde sí que tendríamos una recomendación más precisa sería en la fuente de alimentación, a través de la cual nos apegaríamos sobre los datos suministrados por parte de la propia AMD y nos centraríamos en los 750 watts para la elección por su fuente, y es de donde se desprenden dos alternativas con precios como eficiencias similares, las GF1 de parte de Thermaltake o las A750GF para MSI. Ambas excelentes opciones y más que adecuadas para dar soporte sobre estos componentes. Teniendo en cuenta todos estos factores, ahora podemos abordar la elección del gabinete, donde realmente al optar por una opción que sea económica, tendría sobre todo una recomendación a partir de productos locales. Por lo general dentro de esos mercados es donde más podríamos economizar la elección de un case, desde productos que a la final no tienen mayor riesgo y en cierta parte mantienen una construcción más simple. Eso sí, siempre evaluando cada una de las dimensiones en los distintos componentes mencionados, sobre todo las refrigeraciones por aire. Por otro lado, y teniendo en cuenta que tampoco mencionamos una alternativa en específico, pues precisamente te diría que dentro de una compañía con mayor reconocimiento podríamos encontrar una buena base a partir de las Fantech con las Eclipse G300A y P360A, que si bien presentan algunas diferencias, ambos gabinetes ofrecen un sólido soporte para todos los componentes mencionados. Y esto se logra a un costo excelente en relación a las prestaciones que proporcionan. La elección entre estos dos puede depender de tus preferencias personales y de las características adicionales que se ven por soporte, que sobre todo nos las daría que el P360A. Con esto finalizaríamos esta construcción, la cual nos va a estar situando en un costo alrededor de los $1,200 a $1,400, desde lo que realmente es un costo bastante bueno teniendo en cuenta las distintas modificaciones que podríamos hacer entre esos componentes y el que realmente llegaría a ser económico para el rendimiento final a obtener. Eso sí, con distintas limitaciones que pueden poner en duda la decisión por alguno de esos componentes y que precisamente nos llevarían hacia la próxima categoría para ampliar nuestras posibilidades. Ensamble, calidad-precio. Probablemente donde vas a encontrar el ensamble más apropiado para estos dos componentes base sería a partir de esta segunda categoría, donde trataremos de crear el mejor balance entre la calidad-precio para las construcciones desde estos componentes, y es de una base con la que inclusive pudiésemos perdurar a futuro. Con esto nos encontraremos desde la elección por la placa base, donde para esta categoría inicialmente observaríamos tres opciones destacadas, la BS150 Tomahawk, la Urus Elite y la TOF. Estas placas han mejorado especialmente en lo que respecta al URM y comparten características como 3 ranuras en M.2, conectores para USB de tipos en la parte trasera y cabezales internos, una RJ45 de 2,5 gigabits, el paso con lo que sería Wi-Fi 6E, entre otros cambios. Estos las hacen bastante similares entre sí, lo que dificulta tomar una decisión definitiva. Sin embargo, es posible que las pequeñas diferencias entre ellas influyan en tu elección final.
Por ejemplo, la Tomahawk podría ser la elección si buscamos un mejor URM, mientras que la TOF se destaca por ofrecer algunos aspectos específicos en conectividad, como puede ser la doble conexión en USB tipo en su backplate. Estos aspectos adicionales pueden considerarse como extras valiosos al tomar la decisión final, mientras que Bruce Elite sería una combinación de ambos modelos y obteniendo a su vez aspectos buenos de cada alternativa. Tienen más cambios que puedes ver directamente en una comparativa entre estas que encontrarás en mi canal, pero a modo resumen, aquellos aspectos mencionados serían lo más relevante a destacar. Eso sí, son placas que siguen bajo la base de aquella Gaming Nets mencionada en la anterior categoría, por lo que incluiría una segunda recomendación, siendo así que a medida que nuestro presupuesto pueda permitirlo, podemos avanzar hacia la siguiente línea de placas, considerando modelos como el X670E TOF y la B650 Carbon. Esas placas continúan ofreciendo mejoras generales y se destacan por contar con URMs de mayor calidad, además de incorporar una cuarta ranura para M.2. La diferencia principal entre estas dos opciones radicaría en el que B650 Carbon, al ser una placa de gama alta para un chipset de gama media, logra un equilibrio sobresaliente entre sus características y su precio. Esto se traduce en un mejor codec de audio, un URM de mayor calidad, una conectividad para USB superior y un diseño estético más atractivo en comparación con otras alternativas. Sin embargo, y producto de pertenecer a ese mismo chipset, tendría problemas por anchos de banda compartido entre conexiones desde ese modelo. Problemas que precisamente solucionarían placas en X670 como esa TOF, que en adición aporta nuevamente una doble conexión en USB tipo C para su backplate y lo más importante, el paso hacia una versión E de este tipo de placas y con ello una segunda conexión con PCI Express 5.0. Aunque a pesar de las consideraciones anteriores, las mejores en términos de costo que ofrece la B650 Carbon la convierten en mi elección preferencial para esa ocasión. En relación a cada una de esas placas y considerando que gran parte de sus mejoras se centra en el aumento de M.2, vamos a tomar una decisión en cuanto al almacenamiento, donde en esta ocasión estaremos aprovechando al máximo PCI Express 4.0, por lo que las unidades como los 980 Pro de Samsung y los Western Digital SN850X son excelentes opciones. Unidades como esta nos ofrecerían un excelente rendimiento, con el cual es difícil argumentar que necesites una mejora sustancial o una alternativa de gama superior. De hecho, desde acá, ya el salto coherente sería ir hacia PCI Express 5.0 y sus unidades. En cuanto a tomar una decisión entre estas dos, debemos tener en cuenta principalmente el costo, aunque es importante mencionar que la Western Digital SN850X podría ser ligeramente mejor por rendimiento, siendo así que estas unidades se utilizarían como el almacenamiento principal y relegarían las unidades mencionadas previamente, como lo serían las Western Digital SN770 y los 980 de Samsung en PCI Express 3.0 hacia un almacenamiento secundario. Luego de seleccionar el almacenamiento, el siguiente paso es decidir qué memoria RAM utilizar, con lo cual tendríamos la opción de aumentar las frecuencias hacia los 5600 o 6000 megatransfer y también podríamos dar el salto en una capacidad total de 32 GB. Sin embargo, sigue siendo válido considerar la elección de los 16 GB si consideramos que satisface nuestras necesidades. En este sentido, algunas opciones interesantes podrían ser la Z5 de G-Skill o las Delta RGB de Team Group. Estos kits no solo ofrecen mejoras en términos de frecuencia, sino que también añaden un toque estético más atractivo a la configuración. Y a su vez, y considerando que la estética desempeña un papel importante en muchas de esas construcciones, es momento de tomar la decisión en cuanto a la refrigeración que vamos a utilizar, donde especialmente nos enfocaríamos en las opciones en refrigeraciones líquidas. Aquí tendríamos varias opciones disponibles que nos permiten obtener un rendimiento excepcional, como las Artel Liquid Freezer 2 de 240 mm, o buscar un equilibrio entre ese rendimiento y su estética, como lo proporcionado por las Deadcool LS520. Sin embargo, si aún preferimos las refrigeraciones por aire, las dos marcas mencionadas anteriormente nos ofrecen buenas propuestas, desde una opción inicial como lo serían las Deadcool AK620 hasta opciones más robustas y con costos similares a las soluciones de refrigeraciones líquidas como las Noctua NHD15, que ofrecen una durabilidad que perduraría a lo largo de la generación. Siguiendo con la elección de sus componentes, es crucial considerar el gabinete, aunque realmente la mayoría de los gabinetes de esta categoría ofrecen soporte a estas refrigeraciones mencionadas. Aún así, es esencial tener en cuenta las dimensiones de los productos que estamos considerando. Y entre aquellas alternativas que te recomiendo, tendríamos uno de ellos de parte de la Corsair 4000D, que a pesar de su diseño plano, ofrece una excelente base para alojar esos componentes. Otra opción a considerar es la H5 Flow de NZXT, que a excepción de las refrigeraciones por aire mencionadas anteriormente, sería de igual manera apropiado. Junto a esto también se destacarían opciones como las TE500 de Cooler Master, además de la 110R para MSI, que comparten una base similar con el Corsair 4000D, pero con un enfoque estético más arriesgado principalmente al hablar de su frontal.
Y en base a aquellos cambios estéticos, otro de esos aspectos donde se ve bastante reflejo de mejoras como estas, lo tendríamos desde las alternativas para esas gráficas. De esta manera se llegarían a destacar opciones como las TUF de Corsair, las Quick 319X FX, entre otras alternativas, inclusive de mayor gama, que nos llevarían ante modelos tan míticos como las Red Devil de parte de PowerColor. Gráficas que no solo priorizan su aspecto estético, sino que también nos plantean incrementos en las frecuencias y mejoras sobre su disipación. En complemento a estas gráficas y cada uno de los componentes, la fuente de alimentación partiría desde la misma base mencionada en la anterior categoría, ya que realmente es un buen margen en el wattaje teniendo en cuenta el consumo de estos productos. Así que nuevamente me apegaría sobre esa GF1 para Thermaltake, además de la A750GF de MSI. Siendo así que completaríamos este ensamble que nos llevaría alrededor de los $1.400 a $1.600, desde una base que no solo cuenta con un costo no tan alejado de la anterior categoría, sino que también ante la suma de varios componentes de mayor gama y mejores prestaciones que probablemente nos conducen a un ensamble donde en pocas ocasiones necesitaremos de mejoras, a menos de ser necesarias características específicas que precisamente nos llevarían hacia la próxima categoría. Ensamble para gama alta. En la última categoría que presentaré en este video, observaremos diversas mejoras que abarcan desde avances en la conectividad hasta aspectos relacionados con la estética e inclusive la incorporación de características específicas. Pero también te debo aclarar que realmente mi recomendación ante estos últimos componentes no quiero que la tomes como un ensamble completo, sino más como una recomendación de componentes por individual, ya que todo en conjunto nos podría llevar hacia costos que probablemente no tomen mucho sentido con estos componentes. En cuanto a la placa base, nuevamente tenemos dos enfoques a considerar. Por un lado hay modelos que presentan mejoras puntuales con respecto a las placas X670E TUF o la B650 Carbon, como sería la B650E Gaming o las X670 Carbon F Gaming y A Gaming, que aunque no pertenecen a la misma gama exactamente, sé que son placas que se encuentran bastante cercanas en términos de prestaciones, dependiendo del caso. Pero sobre todo, sus mejoras se dan a partir de ofrecer más conexiones en PCI Express 5.0, mejoras en el URM y avances en la conectividad, que cada vez empiezan a hacer cambios más reducidos, pero que tampoco las vuelven malas opciones, y cada una de ellas es recomendable y representarán un pequeño paso adelante con respecto a los modelos mencionados en la anterior categoría. Eso sí, te dijese que según esos componentes que estamos incluyendo, lo más coherente sería optar por B650E Gaming o X670E Gaming, que sería lo más acorde hacia una gama alta para esa GPU y CPU. Por otro lado, y si realmente buscamos un cambio significativo con respecto a lo que ofrecen estos modelos, la siguiente alternativa sería optar por placas que nos brinden características específicas, como la incorporación de USB 4 o URMs de gama alta en ese mercado, además de otros complementos. Ahí es donde entrarían modelos como X670E Creator de Asus con USB 4 o X670E Taichi ASRock bajo USB 4 y además uno de los mejores URMs del mercado, pero claro, son placas que no corresponden por lo menos a sus componentes y tampoco enfatizaría mucho en las mismas. Eso sí, los avances dentro de esas placas hilan a su vez las recomendaciones de parte del almacenamiento, donde evidentemente podríamos seguir en PCI Express 4.0, tal vez enfatizando aún más en su mejora, desde lo que serían los 980 Pro, los SN850X, y dando el paso hacia alternativas como los 990 Pro, pero realmente no hay mucha diferencia en este caso, y el paso que realmente deberíamos dar es tocar PCI Express 5.0, a partir de lo que serían unidades como los T700 en Crucial principalmente, por ser de las que más se están comercializando en la actualidad y además de las que mayor rendimiento han planteado. Evidentemente eso varía mucho con el tiempo y más tras el inicio de esa generación, pero de momento ahí estaría mi principal recomendación. En cuanto a la memoria RAM, el principal cambio sería de parte del aumento de sus frecuencias, donde inclusive veríamos cómo a día de hoy sería factible empezar a tocar frecuencias por encima de los 6400 megatransfer a partir de esas placas, y lo mismo podría venir en combinaciones desde módulos como los ya mencionados Z5 de parte de G.Skill o los Delta RGB, además de inclusive alternativas más premium como las Dominator en Corsair. Y entre aquellos cambios de frecuencia también se tendría de la mano avances hacia el aumento de capacidad al escalar hacia esos 64 GB y reducir sus latencias. Cuanto a la refrigeración, los cambios más significativos se podrían dar en el formato, con la opción de sistemas en los 360 mm. Bajo estas configuraciones podríamos optar nuevamente por rendimiento excepcional con las Artel Liquid Freezer 2 o empezar a centrarnos en aspectos estéticos con opciones como las Deadcool LET 720. Si deseamos dar un paso adicional y buscar características más avanzadas, podríamos considerar modelos con pantallas incorporadas en la refrigeración, nuevamente escalando desde las Kraken Elite de NZXT hasta alternativas más premium como las Ryujin 3 de Asus o las Core Liquid de MSI.
Sin embargo, si aún preferimos las soluciones de refrigeraciones por aire, las recomendaciones en esta categoría incluirían nuevamente la nota NH de 15 o inclusive sumar otras opciones más recientes como las Assassin 4 de parte de Deadcool. Y finalmente llegamos a los últimos 3 componentes que debemos mencionar, empezando por la tarjeta gráfica que podemos incluir, ya que principalmente buscaremos mejoras estéticas a través de modelos como las Nitro de Shapir y una vez más esa Red Devil de Power Color y las Top de parte de Asus. Además de eso, evidentemente cada una de estas opciones ya mencionadas siguen siendo excelentes alternativas. En cuanto a la fuente de alimentación, dada la categoría de componentes mencionados, daremos el salto en los 850 watts. No es del todo necesario realmente, pero por lo menos sería lo correspondiente a esa categoría. Eso sí, nuevamente manteniéndonos desde las mismas referencias, con la MSI MPG A850GF o la GF1 de parte de Thermaltake. Por último, en cuanto al gabinete, las mejoras se centrarían principalmente en el diseño y en la reestructuración de la base de los modelos tradicionales. En ese sentido, las recomendaciones nos llevarían hacia opciones en Thermaltake como las Tower 500 o las Core P5, ambas con enfoques distintos no solo entre ellas, sino también con respecto al resto de modelos en esta industria. Además de estas, las Lianli PS011 serían otro modelo característico en las gamas altas y también una excelente elección. Con esto dimos fin a esta construcción, en la que debemos tener en cuenta el que podremos llevarnos a un costo que, dependiendo de los componentes, fácilmente podría superar los $2.000, que ya es un costo que pone en duda el ensamble, considerando que ante el cambio de alguno de esos componentes, podríamos invertir en mejoras de rendimiento de parte de GPUs o CPUs de mayor gama, lo que sería mucho más conveniente que complementos extra que probablemente no lleguemos a utilizar. En conclusión, en cada uno de los ensambles que he presentado en este video encontraremos una variedad de alternativas para los componentes que puedes seleccionar. Te diría que te centres principalmente desde esa segunda categoría que te mostré, ya que evidentemente es la que mejor balance nos plantea. Pero aún ante ello, siempre el primer paso debe ser evaluar cuántos de esos componentes son realmente necesarios para la configuración que estás intentando crear. No es tomar decisiones sin antes cuestionar si aprovecharás al máximo los componentes que estás incluyendo, o si resultase más conveniente la sustitución de los mismos por la ganancia de rendimiento con GPUs o CPUs de una mayor gama. Esto no significa que debas escatimar en componentes vitales o no pensar en el futuro, sino que el primer paso debe ser delimitar cuidadosamente tus necesidades y asegurarse de explorar todas las alternativas disponibles, ya que puede ser posible que hasta dependiendo de las ofertas puedas encontrar componentes de mayor calidad por el mismo precio. Así que a modo resumen te diría que partas desde esa segunda categoría enseñada y a partir de la misma introduzcas componentes desde las otras dos alternativas mencionadas y a fin de mejoras o reducciones individuales que necesites. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los ensambles y componentes mencionados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.